A raíz de la convivencia con Eduardo Ortega en los potros del ingeniero Bonilla, de Jaime Bonilla, me invitó el Lalo a los juegos de pretemporada que en ese tiempo estaban en Yuma. Duraron 25 años los padres en Yuma. Me invitó y don Enrique Lutero invitó, que era el gerente de la estación de radio, que era la concesionaria de las transmisiones de los padres de San Diego, invitó a Rogelio Escobar y fuimos. Todo el mes estuvimos yendo para las transmisiones, y cuando regresamos, no sé ahí sinceramente qué ocurrió, pero Rogelio no quiso ir. Ahí se suponía que íbamos a ir los dos, porque en ese tiempo Gustavo López Moreno y su hijo se habían retirado de la radio. Gustavo era el gerente y su hijo pues el que le ayudaba en las transmisiones, y el Lalo eran los tres. Y aquí había la idea que don Mario se iba a retirar o iba a hacer nada más los juegos de casa. Entonces pues requería que fuéramos Rogelio y yo. Pero por Rogelio, no sé, yo pienso que en las giras se le hizo muy pesado. Creo que era el único motivo que encuentro para... Yo le comentaba, ¿por qué, Rogelio? No, pues no. Pero sí, no es que tuviera ningún problema con los padres, no, en absoluto. Entonces, como en ese tiempo nos contrataba la estación de radio concesionaria, que era de don Enrique Lutero, la WX, en Tijuana, y ahí nos fuimos a las prácticas, y después que venimos, antes de empezar la temporada, unos días antes me habla Eduardo, me dice, oye, dice don Enrique Lutero que quiere platicar contigo, que vengas el lunes a tales horas. Pues sí, tempranito me presenté, y ya me dijo, no me recuerdo, que me comentó que nos invitaba, que había escuchado, que le había parecido bien las transmisiones y que queríamos trabajar. Y sentí la tentación de preguntarle, ¿y cuánto tengo que pagarle? Porque pues, es lo máximo ir a ligas mayores. ¿Y cómo era el acuerdo? Ellos nos pagaban, pero nos depositaban en San Diego. Y ese fue el acuerdo, y por toda la temporada. ¿En qué año? Yo empecé con el 91, porque el 90 fui a una gira a Cuba, y viniendo de Cuba arreglé los papeles para transmitir, porque nos daban permisos de 6 meses, que era lo de la temporada. Y cuando fui a sacarlo, pues en mi libro aparecía el sello de Cuba, y le dije al norteamericano, al migrante, que al agente de migración, de que había estado en Cuba por cuestiones de mi trabajo, y había fotografías, y me dijo, no te quieres quemar, me dijo. Sí, cuando estaba álgida la relación entre Cuba y Estados Unidos. Exacto. Y ¿qué recuerda, qué rescata, cuántos años y qué rescata de toda esa experiencia con padres? Estuve cerca de 10 años con los padres, sí. Mira, lo que recuerdo, muy preocupante, porque no teníamos lo de ahora, los internet, que la información la tenías en el momento. No, nuestra máxima información era el periódico. El periódico, de ahí sacábamos toda la información, y luego había que dividirla, pues darlo uno y otro, para no repetir lo mismo. Y Eduardo, pues sí, íbamos y comprábamos en las librerías los reportes de los scouts, eso nos ayudaba bastante, que es lo que ocurre ahorita, pero pues antes íbamos y lo comprábamos en la librería. Ahorita no, ahorita te lo pasa por el internet, ya sabes el lanzador cuántos lanzamientos y de qué forma los tiene. Pero en ese tiempo no, había que buscarlos. Y también ahora está accesible toda la información, incluso a través de Major League, sistemas de cable puede ver los juegos, en internet están al momento los resultados. Era otra época. Y las transmisiones de los padres eran muy escuchadas en Ensenada, Baja California. ¿Eran por Radio Fiesta? Eran por la WS. E incluso se transmitió para Veracruz durante algunos años también. La gente ya estaba interesada, siguió mucho a los padres. Pero fíjate, yo recuerdo con satisfacción las giras, lo preocupante que era estar al día de lo que acontecía en ligas mayores. Y los resultados los veíamos durante el juego, porque nos lo ponían en las pantallas del campo, pero con anticipación no sabíamos qué había ocurrido con los otros juegos. ¿Cómo es Eduardo Ortega como compañero? Un excelente compañero, muy accesible,
muy tratable, muy orientable, muy comunicativo. No te deja meter comerciales, eso sí. Habla y habla y habla y habla. Pero pues es divertido, es ameno, su plática es interesante y yo le aprendí mucho ahí con él. Que es un locutor hecho también en las cabinas, en la radio. En la radio estuvo en Tijuana, en la ciudad de Tijuana. Sí, gente de cabina. ¿Y cómo andaban los Padres en términos competitivos en aquel momento? Pues te acuerdas que en 1997 creo fueron a la final. En una fueron con los Yankees. 98 con los Yankees. Te digo que el disco duro ya lo tengo lleno. Y otra que nos tocó con... Recuerdo un playoff con San Luis. Pero fue el otro. Dos campeones, 2 finales nos tocaron. ¿Y le tocó la de la Serie Mundial? ¿Esa temporada? ¿Narrarla? No, porque Ligas Mayores escogía a los cronistas. Para la Serie Mundial. Para Serie Mundial. Sí. Pero le trabajó a los Padres esa temporada. Sí, esa temporada nos tocó. Platicaba también, ya lo tuvimos a Carlos Yeme, que tuvo una época también a través de Canal 12 y nos decía que pudieron compartir también en aquel momento con Juan Ángel Ávila ya. Sí. Y pues obviamente con Eduardo en este grupo que transmitía Padres a través de diferentes medios de comunicación. Sí, porque hubo un tiempo inclusive que transmitió René Mora. René también. Y Homobono Briseño también transmitieron. Eso fue ya después de nosotros. Inmediatamente después de que salimos Don Mario y yo, entró Juan Ángel Ávila. Y ya después creo Carlos, el receptor de los Padres, que está como comentarista inclusive. Fue muy interesante, fue una época muy bonita porque había que trabajar mucho. Pues no teníamos la facilidad del internet y entonces sí había que buscar nosotros la información, que eso es lo que hacía más dedicarse uno a la profesión. Y tocando esos niveles, Matías, ¿qué se siente dejarlo? ¿Lo resintió o descansó cuando terminó todo? Pues, que es lo más importante a lo que puede aspirar un cronista a grandes ligas, pero también me imagino que debe ser, como ya nos relataba también, una presión, una tensión constante. No recuerdo que haya sido desilusionante, pero sí lo extrañaba hasta la fecha, lo extraño, ¿no? Pero ya sí un poquito más cansado era por los viajes sobre todo. Después que la radio ya no compró la concesión, los derechos de los Padres, los compró la estación que actualmente está, ya no, a los 3 nos liquidó la radio, ya no quiso que siguiéramos, pero Eduardo, que había hecho muy buenas relaciones con los directivos de los Padres de San Diego, él se quedó como trabajador de los Padres y los Padres lo impusieron como cronista y a él le pagan directamente a los Padres. Sí, también a mí no me tocó, pero mi hermano Ángel, mi compadre Alex, les tocaron aquellos viajes a Peoria. Sí, cuando compartían y ahí pues eran unos viajes pues, muy interesantes porque tenían a los jugadores ahí directo en el trato ahí 1 a 1. Mi hijo Ricardo también le tocó ir a las giras esas que se organizaban los Padres. Nos traíamos a San Diego y de ahí ya nos llevaban en el autobús hasta Yuma. Y creo que ya fue en Peoria cuando estuvimos ahí. Y sí, platicabas tú con los jugadores directamente. Ya cuando estás en el torneo, en la temporada oficial, es un poquito difícil trabajar con los jugadores porque ellos se manejan muy independiente a los cronistas. Solamente en las giras sí, porque en el avión la mitad para atrás del avión era de los jugadores y enfrente para acá eran los administrativos, los cronistas, y a veces nos invitaban, por ejemplo Fernando Valenzuela nos invitaba a que fuéramos a platicar con ellos atrás, menos no podemos entrar, y abajo tampoco nos permiten tomar fotos con ellos, o sea, el recuerdo, no, está especificado inclusive en el pase que le dan a uno. Y las entrevistas tiene uno que programarlas. Uno de los más responsables que recuerdo yo era Tony Gwynn. Se le ponía, pues, Lalo, el que lo entrevistaba, ¿no? Le ponía la cita a las 5 de la tarde. 15 minutos ya estaba él ahí esperando. Qué gran pelotero, Tony Gwynn, en paz descanse. Muy completo. ¿Y el trato con Fernando Valenzuela? Fíjate que era muy bueno el trato, muy sencillón, a pesar de su carácter un tanto hosco que parece ser, ¿no? No, bueno, no con nosotros, muy tranquilote.